Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Es bueno verles por aquí esta noche, en el día, en la mañana, en la tarde, a la hora que nos estés viendo. Siempre es un gusto poder saludarles de verdad, de corazón. Agradezco a Dios por la oportunidad de poderme comunicar con ustedes a través de estas transmisiones. Para mí es un gusto, es un honor poder estar aquí y saludarles en este día martes, hoy martes, Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí y de platicar. Bueno, hoy nos tocó en martes, tenemos la gracia del Señor para poder estar con ustedes en esta transmisión. Resulta que es fin de mes, pero los últimos días del mes van a llegar a final de semana, así es que tenemos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. La carga de trabajo es un poquito todavía ligera, todavía no se saturan los días, pero pues tenemos oportunidad de hacer la transmisión y hay que aprovecharla. Así es que aquí estamos ya listos para conversar, para platicar con todos ustedes, agradeciendo el tiempo que nos pueden regalar para poder conectarse, estar en comunicación con nosotros, entrar a esta transmisión, dejar un like, compartir el video, estar con nosotros y esperando de corazón, perdón, esperando de corazón que sea de bendición para sus vidas, que esta noche o este día en la mañana, cuando nos estés viendo, tengas y recibas en tu corazón esta palabra con alegría y sea de edificación para tu vida, tu familia, tu espíritu, tu alma, tu ministerio y en esta ocasión también para tu pastor, porque hoy quiero hablar de un tema que pocas veces se toca, ¿no? A veces los pastores no queremos hablar de esos temas porque esperamos que otro pastor lo haga eh, y esperamos que otro pastor venga y hable con nuestros hermanos en la congregación, con los miembros de nuestro ministerio y les llame la atención o les haga saber alguna doctrina bíblica, alguna enseñanza, algo que tenga que ver con las ofrendas, sobre todo si el pastor, el ministro vive o depende de las ofrendas que se puedan recoger en la iglesia, los diezmos, las semillas, lo que sea. Eh, y entonces esperamos que alguien más enseñe eso porque cuando el pastor responsable de un ministerio habla de las finanzas de la iglesia, entonces inmediatamente se puede pensar o se puede prestar a la mala interpretación de que lo que está buscando ese pastor es tener más ganancias, tener más ingresos, que la gente dé más. Y si bien en algún momento alguien lo pudo haber hecho o hay antecedentes o la historia o el testimonio de alguien que supo que un pastor hacía eso y entonces se decepcionaron de la iglesia y entonces se fueron de la iglesia acusando a todos los pastores de hacer lo mismo, de que lo único que buscan es la ganancia de los diezmos y las ofrendas. Porque se piensa que ser pastor es un gran negocio. Y si bien sí es cierto, hay quienes lo han hecho un gran negocio y hay quienes han hecho imperios económicos a través de sus ministerios, eso no significa que todo esté mal dentro de la iglesia cristiana. Sobre todo hay quienes hablan mal del ministerio cristiano, del pastor, del profeta, del evangelista, del apóstol, del maestro, y se habla mal de los ministerios dentro de la iglesia porque se espera que lo que se hace para el Señor sea sin costo, o sea de a gratis, sea voluntario, sea altruista. Eh, Sería maravilloso que los que nos dedicamos al ministerio pues no tuviéramos que pagar impuestos o no tuviéramos que pagar colegiaturas de nuestros hijos en caso de que estuvieran en escuelas particulares y aunque estuvieran en escuelas públicas, tenemos que pagar material, útiles escolares, el transporte para la escuela y así hasta que terminen sus estudios universitarios. También hay que pagar el lugar donde vivimos, ya sea que sea una casa propia, una casa rentada o que se esté pagando. Hay que pagarlo. También los pastores, los ministros, también comemos y a veces tenemos la mala costumbre de comer mucho, eh, pero también necesitamos cubrir esas necesidades. Y, no solo, y estoy hablando solamente de uno como persona, pero ¿qué hay cuando ya hay esposa, cuando ya hay hijos?
de por medio, y si luego hay algún otro dependiente económico, perdón, como los padres o los suegros, entonces de pronto el ingreso que un pastor tiene, sobre todo si depende económicamente de las ofrendas y de los diezmos de la congregación, pues se vuelve un trabajo por el que hay que luchar, en el que hay que convencer, en el que hay que estar de acuerdo con los congregantes este, para que ellos puedan ofrendar, para que ellos puedan diezmar, para que puedan dar a la iglesia lo que estaría bien dar, y entonces sus gastos o sus necesidades económicas sean cubiertas. Ahora, no estoy juzgando a quien vive del ministerio. Quien vive del ministerio, bienaventurado sea, bendito sea, que Dios te haga prosperar, hermano, pastor, líder, profeta, evangelista, apóstol, maestro, quien sea que haga su cargo y su función dentro de la iglesia. Yo de verdad oro al Señor que Dios te bendiga y te haga prosperar, y que todas tus necesidades sean cubiertas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que no es por ahí por donde quiero conducirme, sino todo lo contrario. Quiero animarte, iglesia, hermanos, pastores, líderes que nos dedicamos al ministerio y a la predicación de la palabra, que tenemos que hablar de estos temas. Yo no puedo decirle a mi vecino, o nunca lo hice al menos, cuando mis hijos eran pequeños, y si alguno de mis hijos necesitaba hablar de algún tema, yo no iba a buscar al vecino, le decía al vecino, oiga vecino, ustedes, papá también tiene sus hijos, por favor venga a hablar con mis hijos, porque ese tema no lo puedo tocar. No vayan a pensar mis hijos que tengo intereses personales, o hay un conflicto de intereses ahí, por eso les estoy hablando del tema. No, si había que hablar de algo, yo hablaba con ellos, o mi esposa hablaba con ellos, y hablábamos de los temas que fueran. A veces unos temas eran complicados, a veces no teníamos todo el conocimiento del tema, pero lo que nuestro sentido común y la propia experiencia de vida nos daba era lo que, y nuestra confianza, por supuesto, nuestra confianza en el Señor, era lo que nos decía, lo que nos hacía o decirles a ellos lo que nosotros teníamos convicción de que era lo más correcto. Ahora, no estoy diciendo que les enseñamos perfectamente bien y que les dimos una educación perfecta y formidable. Creo que les ayudamos a tener las herramientas más básicas y elementales para que ellos, con su propio criterio y su propia relación con Dios, pudieran caminar de la mejor manera posible. Entonces, no se trata de que yo vaya con otro pastor y le pida a otro pastor que venga y hable con la iglesia de algún tema en particular, porque yo no quiero hablarlo, no quiero verme como que hay intereses de por medio, y entonces tocar el tema de los dineros dentro de la iglesia siempre es un conflicto. Y más cuando lo dejas en las redes sociales, cuando dejas el mensaje grabado y lo dejas al alcance de cualquier persona, porque habrá quienes crean en la palabra del Señor y crean pues bueno, darle al Señor por medio de los ministros, de los siervos, de la gente que sirve en la iglesia, pues no está mal. Eh, Nuestra gratitud al Señor la entregamos ahí en la iglesia, en una ofrenda, una semilla, un diezmo, según como se organice cada iglesia. Y entonces dejamos ahí nuestros dineros en nuestra congregación, y quien se hace cargo de administrarlos son los que están a cargo de la iglesia: los pastores, los profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, o el cuerpo administrativo de la iglesia, o el consejo de ancianos de la iglesia. Cada organización y cada denominación tiene su propio sistema de administración de los dineros, y siempre es complejo hablar del tema si no se quiere buscar una ofrenda. Es decir, yo puedo hablar de dinero, puedo hablar de ofrendas, de semillas, de dar, de diezmo, de ser generosos, de la bondad de Dios, de la prosperidad que Dios nos da, de gratitud, etcétera, etcétera, como lo hice hace apenas unas semanas que explicábamos acerca de las ofrendas. Y de pronto, al final del mensaje, buscar recoger una ofrenda que sea significativa para el ministerio en el que estoy, y entonces poder convencer a la audiencia, a los que están escuchando, poderlos convencer de dar. Eh, Generalmente cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de ofrendas, cuando hablamos de semillas, y no es mi excepción, también lo he hecho, generalmente cuando tocamos el tema lo hacemos porque queremos que la iglesia dé, queremos enseñar a la iglesia a dar,
o estamos tratando de limar cualquier malentendido respecto a la ofrenda a dar, a las semillas, a las primicias, a las ofrendas especiales, a cualquier cosa que tenga que ver con dar una ofrenda. Y entonces tocar esos temas es difícil, porque cuando se habla, yo estoy convencido que a los cristianos les podemos, quizás, no digo que lo hagas, pero a veces les ofenden, les gritan, los maltratan, los insultan, los menosprecian, les hacen maldades, les hacen muchas cosas y el cristiano aguanta. Aguanta porque el amor del Señor, porque trata de hacer buenas obras, porque trata de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces aguanta cualquier cosa que le pueda pasar o que le pueda acontecer en este mundo o en esta cotidianidad, en medio de todo lo que nos pasa todo el tiempo. Pero hay cosas que es difícil hablar con un cristiano. Puedes hablarle de política, puedes hablarle de fútbol, puedes hablarle de las diferentes religiones y algunos saldrán medio raspados y algunos saldrán medios golpeteados, pero logramos sobreponernos de manera más rápida e inmediata a esos temas. Pero creo que hay dos temas, bueno, perdón, hay tres temas que son muy difíciles de hablar con un cristiano. El primero de ellos es el pecado personal. Creo que cuando, como ministros, como pastores, maestros, evangelistas, profetas o apóstoles, cuando diga ministros me refiero a los ministerios, para que no vayan a ofenderse alguno que no estoy mencionando, pero cuando digo ministros me refiero a los ministerios que el Señor constituyó y que dice que con esos ministerios se equipa a la iglesia. Ok, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces cualquier ministro que habla con un cristiano y le confronta con su pecado personal y le hace saber que lo que practica, que lo que hace, que la manera de pensar o de vivir que está llevando ese cristiano no es correcto y es pecado, normalmente el cristiano se ofende y se ofende porque no quisiera eh, verse señalado como pecador. Llámese, a lo mejor el cristiano está en medio de un chisme, de un argüende y el pastor o el ministro le habla y le dice, ¿sabe qué, hermano, hermana? Tienes que arrepentirte, no andes en chismes, no participes de eso. Y entonces se siente ofendido porque generalmente queremos aliados. Cuando contamos un chisme, estamos buscando más aliados que se nos junten a poder compartir ese chisme o que tengan el mismo pensamiento que nosotros respecto a quién es el malo y quién es el bueno en medio de todo el chisme que estamos compartiendo. Entonces creo que una de las cosas que los cristianos no aceptamos con facilidad en la consejería, en la administración o en una prédica abierta incluso a través de internet o en la congregación es tratar el tema del pecado personal. No nos gusta que se nos señale, no nos gusta que se nos diga que estamos pecando o que lo que estamos haciendo es pecado. Y generalmente cuando se nos pregunta, ¿cómo estamos? No, pues bien, todo bien, pastor, acá echándole ganas. Y después te enteras que se pelea con la mujer, que maltrata a los hijos, que tiene algún tipo de adicción, que practica ciertas cosas que no son ni sanas, ni siquiera sanas. Olvídate de pecado. Ya ni siquiera son sanas para practicar en su vida, que tienen a veces una doble personalidad, son una cosa en casa y otra cosa fuera de casa. Entonces, cuando tú tocas ese tema con los cristianos normalmente se ofenden, eh, se enojan, te dejan de hablar como ministros, se van de la iglesia, en fin, muchas cosas pasan cuando tocas ese tema del pecado personal a título de cada miembro, de cada congregante. Porque cuando lo decimos de manera general, desde el púlpito o en una predicación, dice, hermano, si tú estás pecando, arrepiéntete. Ahí, pues yo me agacho y me escondo y hago como que le están hablando al hermano de al lado y ya me hago el disimulado y me arrepiento y ya no pasa nada. Pero cuando soy confrontado directamente acerca de lo que estoy haciendo, incomoda. Es incómodo, es molesto. Ser confrontado no nos gusta. Lo negamos, mentimos al respecto, nos escudamos con cualquier otro pretexto, justificamos nuestro propio pecado, echándole la culpa a alguien más, al calentamiento global o a los alienígenas que se aparecen. En fin, tratamos de justificar lo que estamos haciendo y la manera en cómo estamos viviendo porque creemos que está bien, que hay una razón y que se vale pensar de esa manera, sentir de esa manera, actuar de esa manera. Y que no somos nadie, ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, nadie es digno de juzgarme a mí o de tratar de corregirme a mí en lo que estoy haciendo mal.
Entonces, ese es uno de los temas que cuesta mucho trabajo este, tocar, hablar de manera personal. Creo que el segundo tema es el asunto de la familia. Hablar de la familia es complicado. Generalmente cuando alguien se quiere justificar delante del ministro, delante del pastor, del líder, habla mal de alguien más de la familia. Es decir, si la esposa se trata de justificar para aparentar o demostrar que ella es inocente y que es la víctima de lo que su marido es, entonces culpamos al marido. Si es al revés, si el marido trata de justificarse porque lo que ha hecho o no ha hecho, la culpa la tiene su esposa, entonces se victimiza y la culpable es la esposa o los hijos, o al revés, los hijos culpan a los padres, en fin, las suegras, los abuelos, los parientes lejanos, hasta Moctezuma en los años de la colonia o la precolonia, perdón, de la prehispania, y entonces culpamos a todos, culpamos a nuestros antepasados, culpamos a la herencia que nos dejaron, a la educación que nos dieron, culpamos a que mis papás no creían y entonces yo no estoy seguro. Y entonces tratamos de justificar nuestras acciones dentro de nuestra familia culpando a alguien. Lo que buscamos cuando somos confrontados en algún tema o alguna pregunta o alguna situación en casa, normalmente queremos que alguien más sea culpable. Nosotros no queremos salir ahí señalados o acusados como los responsables de la situación de nuestra familia. Y entonces es incómodo que el pastor, el líder, el ministro llegue y nos confronte y empiece a cuestionar. Y entonces oigamos la versión de la esposa, que yo me fui a quejar con el pastor porque mi esposa no es no es la ayuda idónea, sino más bien parece la ayuda demonia. Y entonces yo voy y me quejo con el pastor de que mi esposa no es la ayuda que yo necesito y por eso estamos como estamos. Y entonces cuando el pastor llega a la casa y cuestiona o pregunta, y le pregunta a la esposa, hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo está la situación? A ver, cuénteme. Y el esposo no quiere que la esposa cuente su versión de los hechos, porque hay cosas que el hombre no dijo al momento de pedir auxilio al ministro. Y entonces, o viceversa, ¿no? Al revés, la esposa va y se queja con el pastor del marido, que es filisteo incircunciso, hijo del diablo, y va y lo señala y que por él no va a la iglesia y que él no le da para la ofrenda y para el diezmo y que entonces él es el culpable de todas las maldiciones que hay en su casa. Y cuando el pastor va o el ministro va a hablar con el esposo, resulta que la esposa no tiene un buen testimonio en la casa, de un testimonio que pudiera convencerlo a él de seguir a Jesús. Entonces no queremos hablar de esos temas, no queremos hablar de las cosas que están mal en casa, no queremos que se sepa esa doble vida que llevamos, como somos en la iglesia y como somos en casa. Nos cuesta trabajo ser honestos con nuestros líderes, con nuestros pastores. Nos cuesta trabajo porque creemos que vamos a perder el respeto, que vamos a perder el testimonio, que qué va a decir de nosotros el pastor, tantos años ya viniendo a la iglesia y sigo haciendo lo mismo, se va a decepcionar de mí, porque además traemos traumas de la decepción de nuestros padres. Entonces, son muchas cosas que nos hacen no querer hablar de ello. Entonces, esas dos cosas son muy importantes, el pecado personal y las situaciones en familia. Pero hay un tema también que nos cuesta mucho trabajo a los ministros hablar con la iglesia y es el asunto de los dineros. Nos da miedo hablar del dinero. Nos da, es una preocupación para muchos líderes, para muchos ministros hablar del tema del dinero. Y no estoy hablando de que no se hable en las iglesias, por supuesto que se habla, por supuesto que enseñamos acerca de ofrendar y de dar. A veces los congregantes llegan y ven que llegamos al tiempo de la oración, termina la alabanza, empieza la prédica, termina la prédica, ministramos, después de la administración viene la ofrenda. Y entonces los nuevos, la gente que llega nueva, ve que todos sacan para la ofrenda y ellos por no verse mal, por no quedar fuera, pues también participan, pero a veces ni siquiera entienden por qué están dando o por qué están ofrendando. Y se vuelve más bien un asunto cultural que un asunto de convicciones. Y ese es un tema que normalmente no tocamos dentro de las iglesias también, porque entonces se generan confusiones, malos entendidos, malestares, ofensas, porque no lo hablamos, porque no tocamos el tema. Y todavía más cuando cuando se trata el tema del dinero, muchos cristianos se preguntan por qué
el pastor o la pastora o el ministro, ¿por qué tienen que recoger ofrendas? ¿Y quién se queda con esas ofrendas? Y si al rato se enteran que el pastor es el que se queda con las ofrendas, no hombre, ya olvídense, ni un peso para la iglesia, ni un peso para el Señor. Y algunos hasta se terminan yendo a otras iglesias donde no se cobre o se recojan las ofrendas, porque entonces, eh, porque entonces se malinterpreta. Por ejemplo, ahorita lo que acabo de decir, cuando yo dije cobre, si fuera del contexto de todo lo que estoy enseñando, alguien solamente cortara esa parte y dijera, en las iglesias se cobra, y este pastor lo acaba de confirmar. eh, esa sola frase de que se cobra ya sería ofensa para muchos. Y entonces hablar del tema del dinero se vuelve tan delicado, se vuelve preocupante para muchos pastores, es una preocupación honesta, porque, porque resulta que no podemos hablar del tema con libertad. Yo tengo que ser honesto, yo no fui enseñado por mis papás a, a manejar el dinero. Todo lo que yo necesité siempre me lo dieron ellos. Es decir, si yo necesitaba pantalones, yo solamente le decía a mi mamá, mamá, necesito pantalones. Ella revisaba los que tenía. Si había que remendar o corregir algo que pudiera funcionarme todavía, pues se arreglaba y seguíamos con los pantalones. Pero si ya había que cambiarlos o me concedían, me daban un regalo que yo quería de cierto tipo de pantalones. Entonces ellos se encargaban de, de, de comprarme lo que yo necesitaba. Ya fue hasta después de mis 18 años que mi mamá y mi papá decidieron dejarme a mí comprarme la ropa que yo quisiera. Y si bien cuando ellos me compraban la ropa que ellos consideraban útil para mí, pues me compraban 2 o 3 pantalones. Cuando yo me compraba los pantalones, yo me compraba uno. Tenía que aguantarme porque el presupuesto era ese. Y entonces en lugar de invertir en 3, me compraba uno muy caro y con ese sobrevivía. Lo que quiero decir con esto es que eh, yo no aprendí a administrar las finanzas y eso fue un problema. Eso fue un problema para mí porque cuando ya me casé y mi esposa y yo tuvimos que aprender a administrar los dineros, eh, yo no sabía administrar los dineros. A mí el dinero se me iba. Eh, no sabía administrar las finanzas. Hoy no estoy muy seguro de que ya sepa o que ya pueda administrar las finanzas, pero al menos ya no cometo las mismas burradas que hice años atrás. Y y entonces el no saber, el no haber aprendido a cómo manejar el dinero, porque y no es que fue una mala educación de mis padres, simplemente no había necesidad. Y yo empecé a batallar cuando me fui de la casa, me vine a estudiar a la Ciudad de México, y entonces ahí el dinero, pues mis papás me daban una cantidad a la semana, y yo me venía con ese dinero, a veces me lo gastaba en el primer día, a veces me duraba toda la semana, y yo llegaba con mis papás, y como no tenía más que pagar pasaje y la comida me la daban en casa de mis tíos, este, yo no sabía, por ejemplo, todo lo que mis papás gastaban. Supongo que mis papás le daban una parte de ingreso a mis tíos para mi manutención, porque ellos me daban hospedaje y comida. Entonces supongo que mis papás cubrían eso, pero yo no lo sabía. Entonces yo solamente pedía a mis papás, ¿saben qué? Esta semana no me alcanzó o necesito comprar estos libros o necesito comprar este material. Y yo solamente pedía y no sabía lo que costaba ganarse el dinero, no sabía cuánto implicaba el trabajo de mis padres, cuánto ganaban mis papás. Yo nunca les pregunté a mis papás cuánto ganaban, yo creí que ganaban mucho. Aunque nunca nos enseñaron a ser superfluos o vivir con vanidad o tener cosas de vanidad o costosas, nos dieron todo lo que necesitábamos, pero nunca nos enseñaron a malgastar el dinero tampoco. Pero si necesitábamos algo, ellos veían cómo le hacían. Ya hasta que fui papá y adulto y casado, entonces me di cuenta que mis papás batallaron durante muchos años en cuanto a las finanzas porque sus salarios no eran muy altos, pero ellos nunca dejaron de trabajar. Para mí era normal ver a mis papás ir a trabajar, para mí era normal ver que mi mamá sí iba a cubrir un turno en una escuela en la mañana y por la tarde se iba a cubrir otro turno, otra escuela. Yo decía, es que mi mamá es maestra, a mi mamá le gusta enseñar y entonces por eso tiene 2 trabajos, uno en la mañana y uno en la tarde, porque yo creía que
que era normal, o sea, no sabía, no tenía noción de lo que costaba ganar el dinero. Hoy lo sé, hoy sé por qué mi mamá tenía 2 plazas, hoy sé por qué mi papá estudió y buscaba tener una mejor condición y un mejor salario y siempre tratando de darnos lo mejor a nosotros. Sé, ahora lo entiendo porque ahora me importa, porque ahora pregunto, porque ahora me interesa saber cómo le hicieron y preguntar sus historias y sus anécdotas de lo que vivieron y lo que tuvieron que hacer para sacar adelante a sus 4 hijos, pues 3 hijas y un hijo. Pues sé todo lo que les costó y además sé porque a mí también me costó con mi esposa y todo lo que tuvimos que hacer o lo que tuvimos que batallar para poder sacar adelante a nuestros hijos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hablar del dinero es algo complicado. Cuando hablamos del dinero en la iglesia se vuelve un tema complejo, pero si no hablamos del tema, si los pastores y los ministros no hablamos del tema de manera correcta respecto a cómo funciona el tema de las finanzas dentro del reino de Dios, dentro de las congregaciones, y no hablamos de ese tema, y no hablamos de la importancia que tiene para un pastor que vive, por ejemplo, del salario, de todo lo que ingresa a la iglesia o de lo que pudiera ingresar y de ahí tomar una parte para ellos y poder sostener el ministerio, pagar renta, pagar luz y además su manutención. Si no hablamos de ese tema, la iglesia le va a pasar lo que a mí, que no sabía de finanzas y después, cuando me tocó ser responsable de las finanzas, pues simplemente fracasé, simplemente me endeudé, hice sufrir a mi familia, a mi esposa, a mis hijos por causa de la mala administración del dinero, del no saber cómo manejar las finanzas, no tener el entendimiento para hacerlo, ni entender el peso o el significado de lo que cuesta ganar el dinero y administrarlo y distribuirlo de manera correcta. Ahora, no estoy diciendo que nos fue muy mal, pero sí hubo algunas cosas que se pudieron haber evitado si yo hubiera sabido o entendido qué significaba la administración financiera. Pero no, no lo sabía, no lo supe y entonces batallamos después. Lo mismo pasa con las iglesias. Cuando las iglesias no se quiere hablar del tema del dinero, por miedo, porque qué van a pensar de nosotros, porque qué van a decir de los pastores que cobramos ofrendas y que recogemos los diezmos y que nos hacemos ricos a costa del pobre pueblo de Dios tan pobre y tan necesitado y los pastores muy enriquecidos. Esa es otra mala enseñanza de las finanzas. Porque el cristiano el ministro, el siervo de Dios, no está llamado a enriquecerse a costa de los congregantes. Si la prosperidad llega a la congregación y el ministerio crece y los ingresos financieros son altos, por supuesto que los pastores tendrán oportunidad de tener una mejor condición de vida, una mejor situación económica, pero no significa que tenga que ser estrictamente o necesariamente de esa forma para todos los ministros. Y el ejemplo o la enseñanza bíblica que tenemos al respecto es lo que el mismo apóstol Pablo nos enseña. En la carta a los Corintios, Pablo escribe, la iglesia de los Corintios era una de las iglesias con muchas dificultades y muchos problemas doctrinales y muchas equivocaciones, incluso pecado entre ellos. Y Pablo les escribe con un amor, la primera carta a los Corintios es un amor, pero una reprensión y una forma de corregir a través de la enseñanza que es, para mí, considero la carta a los Corintios una de las mejores cartas para poder enseñar cómo administrar y cómo dirigir una iglesia. Creo que las enseñanzas de Pablo en esta carta tienen mucho que ver con el funcionamiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la administración de la iglesia, de lo que sucede dentro de la iglesia, los, los problemas dentro de la iglesia, pero también la manifestación de la gracia de Dios a través de la iglesia. Y creo que es una buena carta para meditar. Y encuentro en esta carta de Pablo una preocupación genuina, una preocupación honesta de parte de Pablo. Pablo expresa en su carta de su corazón una de sus preocupaciones, más bien creo que es la más grande de sus preocupaciones. Ni siquiera estaba preocupado por los hermanos en Corinto. El Pablo considera que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, que ama a los hermanos en Corinto y que los va a corregir, los va a disciplinar para que ellos sean perfeccionados y sean la iglesia y el cuerpo del Señor que deben de ser. Así es que
No es una decepción y una desesperación por la iglesia, no está preocupado por la iglesia, tampoco está preocupado por el final de los tiempos. Le enseña a la iglesia en Corintio que todo tiene su tiempo, que el Señor tiene los momentos de todos los acontecimientos que estaban sucediendo y de los que estaban por suceder. Así es que tampoco va por ahí. Pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, Pablo expresa una preocupación honesta que él tiene. Y creo que esa es una preocupación que muchos ministros y muchos pastores tenemos en algún momento en el ministerio. Yo lo he tenido, en algún momento he llegado a preocuparme de la misma manera que se preocupa Pablo. No me comparo con Pablo, por supuesto, pero creo que es una preocupación que vale la pena poner sobre la mesa, y sobre todo si tú eres miembro de una congregación y tú formas parte de un ministerio y te congregas regularmente en una iglesia y asistes ahí y tienes un pastor que ora por ti, que te enseña la palabra y que a través de las enseñanzas tú vas creciendo y mejorando tu vida y tu relación con Dios, y tu crecimiento espiritual está ahí avanzando con tropezones y golpes, pero ahí vas avanzando. Si tú tienes un pastor y tienes un líder, o tú eres pastor o ministro dentro del cuerpo de Cristo, es importante que veamos que Pablo no expone su preocupación como una forma de martirizarse o hacerse la víctima y decir, ay, pobrecito de mí, Pablo, que sufro tanto. En el momento que Pablo quiso decir, yo he padecido mucho, en ese momento Pablo dice, ¿y cuál es el problema? Lo padecí porque tenía que padecerlo, gloria a Dios. Todo eso para mí es insignificante, todas mis glorias y mis triunfos es insignificante, todos mis méritos, mi reconocimiento, mi tipo de sangre o mi consanguinidad para mis antecedentes familiares, todo Pablo lo tiene por basura, todo ese sufrimiento lo hace a un lado para la gloria de Cristo, pero hay una preocupación que Pablo resuelve de manera práctica. Y Pablo dice en el capítulo 9 de Primera de Corintios, y perdón que me alargue tanto, pero quiero poner en contexto de lo que les quiero enseñar esta noche, o quiero platicar con ustedes esta noche. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Dice, sino que me golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, no sea que habiendo sido yo heraldo, termine, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Le leo la nueva versión internacional, porque me parece interesante lo que el apóstol Pablo dice. Dice, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, ese ser heraldo es llevar el mensaje, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y esta creo que es una de las grandes preocupaciones genuinas y honestas de los ministros, de los que enseñamos la palabra, y es que habiendo enseñado y habiendo predicado la palabra y habiendo invertido la vida en el ministerio, terminemos siendo descalificados, terminemos siendo eliminados. Es decir, no participemos de la gloria de Dios, no participemos, eh, no participemos de lo que Dios tiene diseñado para la eternidad, para aquellos que ama, y en lugar de haber sido nosotros partícipes de la gloria eterna y de la gloria del Señor para la vida eterna, terminemos siendo descalificados, terminemos siendo eliminados, terminemos siendo como alguien que no hizo su labor, o que no hizo correctamente su labor, y sobre todo que no enseñó correctamente a la iglesia. Creo que esa es una de las más genuinas y honestas preocupaciones que tenemos los pastores. Tendemos muchas, ¿no? De pronto el que no lleguen a la iglesia, de pronto cómo hay que pagar la renta, de pronto cómo cubrir nuestras propias necesidades. Sí, 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 pero ahí podemos esperar en Dios, confiar en Dios y ponernos en sus manos para, en su misericordia, a veces hasta parece como obras de bondad y de mansedumbre, que aguantemos el sufrimiento y la escasez y todo lo que pasa, pero de pronto en tu corazón está esa sensación de que, ¿y si no estoy haciendo lo correcto? ¿Y si no estoy enseñando correctamente?
Y si no estoy hablando lo que tengo que hablar respecto a la iglesia y transmitiendo el mensaje que Dios quiere para ellos. Y ahora, esto que está diciendo Pablo, lo dice en un contexto de las finanzas de la iglesia, de las finanzas de él, de su ministerio, de él como apóstol, como ministro del Señor. Y está hablando de eso en el contexto, ahorita lo vamos a ver, pero en el contexto en el que está tocando este punto, en el que él considera que no vaya a ser que termine siendo eliminado o descalificado, eh, es en el contexto del dinero. Hermanos, el tema del dinero no es de ahorita. El tema del dinero es de siempre. Las ofrendas, los diezmos, las semillas, las primicias, lo que se trae a la iglesia, lo que se puede dar a la iglesia. Porque nadie está obligado a dar, nadie, absoluta. Si alguien en tu iglesia te dice, estás obligado a traer el diezmo, que me perdonen ese ministerio, pero no estás obligado. Lo hacemos voluntariamente, lo hacemos conforme a nuestra capacidad. Algunos se esfuerzan más de lo que pueden hacer de manera cotidiana y se esfuerzan y hacen un doble esfuerzo y etcétera, 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 y traen sus ofrendas, sus semillas o sus diezmos y gloria a Dios por ellos. Pero nadie está obligado, no estamos obligados a traer una ofrenda, un diezmo, una semilla, una promesa, no estamos obligados. El Señor nos ha liberado de cualquier yugo, cualquier atadura que pudiera obligarnos a traer algo. Sin embargo, lo hacemos con gratitud. Lo hacemos porque estamos agradecidos. Damos, ofrendamos, diezmamos, pagamos lo que tengamos que pagar dentro de la iglesia porque estamos agradecidos delante del Señor. ¿Qué mejor que darle a Dios de lo que hemos recibido? ¿Qué mejor que corresponder a Dios con un acto de gratitud, trayendo una ofrenda generosa en gratitud por todo lo que tenemos? Pero no porque podamos pagar lo que Él nos ha dado, o no porque podamos pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Definitivamente no podríamos pagar ni el más mínimo milagro o favor que Dios tuviera para con nosotros, no podríamos pagarlo. La vida misma no podríamos pagarla. Pero somos agradecidos y damos. Entonces, en ese contexto de dar, el apóstol Pablo enseña precisamente la preocupación que él tiene. Él dice, a mí me preocupa que por andar enseñando mal, termine siendo desechado. Por eso no lo hago. Por eso no golpeo al aire. Por eso no doy pasos a ciegas. Por eso no me estoy aventando a enseñar algo o a compartir algo que en lugar de producir edificación, confunda. Me golpeo a mí mismo. Tengo la capacidad de disciplinarme a mí mismo respecto a lo que quiero enseñar y hacer para que no termine siendo yo descalificado, desechado. Ahora, si bien este mensaje es, podríamos decir que es para líderes, pastores, ministros, lo que sea, que tengan un cargo dentro de la iglesia, eso no significa que como cuerpo de Cristo, como congregante, como miembro de una iglesia, no debas escucharlo. Si Pablo lo pone sobre la mesa y habla del tema con una iglesia, creo que nosotros también, como parte de la iglesia, tenemos que saber del tema. Y tienes que saber qué pasa con las finanzas en tu iglesia, qué pasa con tu pastor, con el ministerio en el que te congregas, qué está pasando financieramente o económicamente, cómo funciona eso. Ahora, cada iglesia, no me voy a meter a la manera de administrar de las finanzas de cada iglesia, porque no terminaría y no lo conozco todo. Pero sé que cada iglesia se administra de manera distinta. Hay quienes tienen un consejo de ancianos y ellos determinan cómo se administran las finanzas. Hay quienes son los mismos pastores, los pastores principales que reciben el dinero y de ahí separan las cuentas, lo que tienen que pagar, lo que se tiene que distribuir. Hay otros que tienen un contador que se encarga de las finanzas y ellos administran lo que ingresa a la iglesia y cómo hay que pagar lo que se tenga que pagar. Algunos ministros reciben la ofrenda y de lo que reciben lo vuelven a dar a la iglesia porque tienen sus propios ingresos, trabajos, sus negocios, sus empresas, algún tipo de producción. Hoy con las redes sociales muchos ministros viven de lo que se gana a través de las redes sociales, a través de la monetización de los videos o de las transmisiones. Y es un buen ingreso, genuino, honesto, que también genera un ingreso para estos ministros de la palabra. Así es que con este tema no me voy a meter porque cada iglesia, cada ministerio funciona de manera distinta. Pero sí con la esencia de lo que el apóstol Pablo transmite y que es una preocupación para él. En el sentido de que él no quiere ser desechado por haber enseñado mal o por haber practicado mal algo tan fundamental como la administración financiera o el manejo de los dineros dentro de la iglesia.
No debería de asustarte o no deberías de espantarte cuando en la iglesia se habla de dinero. No deberías de pensar, ya, dinero, otra vez, va a recoger una ofrenda, o de cuánto se trata, o qué hay que pagar, o de cuánto hay que cooperar. Mi esposa y yo estábamos comentando en la semana porque pasamos por aquí la ruta para ir a la iglesia. El domingo, precisamente, el domingo que íbamos para la iglesia, íbamos pasando por nuestra ruta y de repente volteamos y vimos un edificio que estuvo en construcción más o menos como un año. Y es una especie de bodega, un edificio. No un edificio de muchos pisos, sino me refiero a una construcción, a eso me refiero. Una edificación. Y entonces pasamos por ahí, vimos y ya tenían el letrero afuera, una manta, una pequeña mantita de una iglesia. Era una iglesia cristiana, una iglesia que había estado construyendo, al menos durante un año se construyó ese lugar y ahora ya lo estaban usando. Y nos dio mucho gusto, mi esposa y yo, cuando pasamos por ahí y ver que esa iglesia ya estaba funcionando y que finalmente los hermanos tenían un lugar donde congregarse. No conocemos la historia, no sabemos cómo lo hicieron, cómo lo lograron, cuánto tiempo les llevó llegar a ese punto, pero cuando íbamos pasando por ahí, mi esposa y yo platicábamos y decíamos, pues sí, les ha de haber costado, y cuánto tiempo les habrá costado, y ya empezamos a hablar del tema de lo que nosotros habíamos pagado ya en el lugar en el que estamos, por los años que llevamos ahí, los meses que llevamos pagando renta, cuánto llevamos pagado. Entonces, más o menos a números rápidos hicimos cuentas y llegamos a un número que dijimos, wow, pues es una cantidad considerable que seguramente con esa cantidad hubiéramos pagado al menos la mitad de un terreno. Pero nos llevaría otro tanto pagar la otra mitad y nos llevaría otro tanto de tiempo construir y mientras tanto no tendríamos donde congregarnos porque pues para estar en un lugar tienes que tener al menos la edificación. Y entonces me preguntaba a mi esposa y decía, pero ellos cómo le hacen, o sea, cómo le hacen para construir y tener un terreno. Y le digo, pues algunos piden intencionalmente a los hermanos para que den para una construcción, para un edificio. Algunos otros pertenecen a una asociación internacional y buscan financiamiento a través de esas organizaciones y reciben donaciones. Algunos tienen patrocinadores aparte que les financian el ministerio. Algunos de repente a lo mejor alguien en la congregación tiene una generosa cantidad de dinero y regalan el terreno y ya nada más hay que pagar la construcción. Y entonces empezaban a surgir ideas. Y a veces no queremos hablar del tema porque tenemos miedo. No vaya a ser que la iglesia se ofenda si empezamos a hablar de dinero. No vaya a ser que la iglesia vaya a molestarse si tocamos el tema o hablamos de algo tan mundano como es el dinero. Tan de poco interés para la vida espiritual. Pero seamos honestos, el Señor oró por nosotros y le dijo al Padre, Padre, no te pido que te los lleves de este mundo. Aquí déjalos en este mundo, pero solamente te pido que los libres del mal. Así es que estamos en este mundo, no solamente por mandato de Dios, sino también por su oración, para que nos quedáramos en este mundo y tuviéramos que hacer las cosas en este mundo. Entonces estamos aquí y en este mundo las cosas cuestan. Entonces hay que hablar del dinero. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando de decir, no quiero ser desechado, descalificado, eliminado de mi labor ministerial o del cuerpo de Cristo, de mi salvación, por causa de no enseñar correctamente de este tema. Y él enseña, vamos a leer el versículo, el pasaje, el contexto completo, para poder entender qué es lo que Pablo está tratando de explicar. Les leo todo el texto y después lo desmenuzamos. Gracias a todos los que nos acompañan. Espero que sea de bendición esta enseñanza. Dejen sus saludos, dejen sus comentarios, sus likes, compartan el video, ayúdenos a llegar a más gente y espero que esta palabra te edifique. Así es que leamos 1 Corintios capítulo 9 del versículo 14 al 27. Dice la palabra del Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad,
recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Parece que es una contradicción aquí, pero no, es algo serio. El apóstol Pablo está tocando un tema serio con la iglesia. Dice, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviera, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren... Ay, perdón, se me cerró aquí el texto. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se da cuenta cómo el contexto tiene que ver con lo que perciben los ministros dentro de la iglesia y lo que se recoge dentro de la iglesia? El apóstol Pablo toca este tema y es importante que lo aborde porque deja en claro muchas cosas. Ahora, entendamos algo. El obrero es digno de su salario. Ya lo dijo el Señor Jesucristo. Cuando mandó a los 12 en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15, cuando él envía a los 12 delante de él para que vayan en las aldeas, en los pueblos y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, él les da instrucciones y les dice a estos 12, estoy en Mateo 10, versículo 5 en adelante. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recivistes, dad de gracia. Hasta aquí no tenemos, creo que todos los que enseñamos la palabra de Dios hemos entendido que hemos recibido de gracia y de gracia entregamos la enseñanza, es decir, no andamos cobrando por lo que enseñamos. Yo sé que hay ministerios que cobran por ir a predicar a un lugar, pero de eso viven, es su salario, son como conferencistas. Si tú no quieres a un predicador en tu iglesia que cobra una ofrenda por ir a predicar a tu iglesia, pues no lo invites, porque no te metas en problemas con tu corazón por el conflicto que implica invitar a alguien que te va a cobrar. Ahora, hay pastores que viven de eso, de dar conferencias alrededor del mundo, que viven de enseñar a otros, que se ponen de acuerdo con los pastores del ministerio que van a visitar y dicen, ¿sabes qué, hermano? Si voy, pero por favor, dame una ofrenda, o págame el viaje, o ponme lo de la gasolina, y entonces llegan a un convenio, es un acuerdo, y si llegan a ese convenio, no hay por qué después estarse quejando de que es que el hermano cobra, y cobra caro. No, pues por eso platicas y te pones de acuerdo antes. Insisto, en este mundo las cosas cuestan, y hacer un viaje de un lugar a otro, de una iglesia a otra, de una ciudad a otra, por supuesto que implica un gasto. Ojalá pudiéramos llegar, los ministros, los que nos dedicamos a predicar el Evangelio, pudiéramos llegar a una aerolínea y decirle, ¿sabe qué? Quiero un boleto para Oaxaca, porque voy a ir a predicar a Oaxaca o voy a ir a predicar a Nuevo León, y así es que deme un boleto y démelo gratis, porque además soy ministro, ¿no?, de la palabra. Ojalá pudiéramos hacer eso, porque entonces créanme que muchos ministros andarían viajando por todo el mundo porque no necesitan pagar esos viajes, ya están cubiertos. Y ahí entraría otro tema, sí, pero ¿en dónde está tu fe? No, es que yo no puedo llegar,
con la aerolínea y decirle, oiga, tengo mucha fe, aunque lo hemos hecho y un día les testificaremos, aunque ya lo hemos vivido y lo hemos hecho, pero no andamos presumiendo de una fe o jactándonos de una fe o usando la fe como pretexto para que se nos regalen las cosas. Pablo lo dice, lo acabamos de leer, ahorita se lo voy a explicar, pero aquí lo que dice el Señor es, háganlo gratis, ok, háganlo gratis, no lo hacemos por cobrar, no vivimos para cobrar por causa de lo que hacemos o predicar el Evangelio, pero ojo con esto, porque ahí no termina la enseñanza. Si yo le corto ahí la enseñanza, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces todos los ministros están obligados a hacer su labor y su trabajo de manera gratuita, porque así lo dijo el Señor. Sí, si cortas hasta ahí el mensaje. Pero el Señor Jesús no corta ahí. Él sigue hablando. Dice versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, no almacenes, no acumules, no cobres, dalo de gracia, no estés afanado por conseguir lo que vas a conseguir o por obtener lo que vas a obtener, organizar eventos para enriquecerte o sacar ganancias económicas, hazlo de gratis. Pero no te preocupes, porque el obrero es digno de su salario. Pedro tenía una familia. Pedro tenía una esposa y una suegra. Y no sabemos si tenía hijos. Algunos teólogos creen o suponen que no los tuvo. Pero no es un dato corroborable en la Biblia. Sin embargo, supongamos que no los tuvo, que nada más era su esposa y su suegra. Pues él tenía que mantener a su esposa y a su suegra. ¿De dónde lo iba a hacer? Iba a llegar con su esposa y le iba a decir, mujer, de gracia prediqué, ahora de gracia come. No, tenía que llevar sustento. Y la iglesia se encargaba de eso. La iglesia se encargaba, los hermanos de aquel entonces, los que administraban las finanzas. Jacobo era uno de ellos, Santiago era uno de ellos, que se encargaban de la administración, bueno, es el mismo, se encargaban de la administración de la iglesia y administraban los recursos de la iglesia para proveer para todos. El libro de los Hechos nos dice que todos tenían las cosas en común y nadie le hacía falta ningún bien. Es decir, todos tenían para comer, todos tenían para vestir, todos tenían un lugar donde vivir, porque así era la iglesia y así se administraba. Pero se necesitaban recursos. Entonces, no es que Jesús los manda a ellos a anunciar el Evangelio y dice, den de gracia porque de gracia recibieron. No anden cobrando por el Evangelio, pero no se preocupen porque van a comer. Así es que no acumulen, no estén preocupados por llevarse una provisión o guardar doble túnica o tener un sándwich para el camino. No se preocupen por eso, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, no van a tener que batallar o mendigar por su alimento. Dice, versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, ustedes van a llegar a una casa, van a llegar a una familia y ahí los van a sostener. Después se lo dijo a los demás discípulos que envió, a los 70 que mandó, les dio esta misma instrucción, la misma que les dio a los 12, pero ahora ahí en Lucas aclara y le dice, ahí donde los reciban, ahí quédense, no anden de casa en casa, ahí los van a sostener, ahí van a recibir el alimento que necesitan, porque el obrero, vuelve a repetir Jesús cuando manda a los 70, porque el obrero es digno de su salario, el obrero es digno del alimento que recibe. Es decir, el Señor Jesús sabe que la predicación del Evangelio requería sustento, requería provisión. Y en aquel entonces las iglesias, los hermanos, los judíos y los gentiles que sostenían los ministerios de los apóstoles, sabían que era importante que ellos dieran. Ahora, entendamos algo, hermanos. Ellos tenían la cultura, sobre todo los judíos. Los gentiles no tanto, pero los judíos tenían la cultura de que los que estaban a cargo de su enseñanza y su crecimiento espiritual, de vigilar por su vida espiritual, que eran los sacerdotes, tenían que ser sostenidos, mantenidos, provistos,
por las demás tribus. Si tú no eras sacerdote, entonces tú tenías que ayudar a la manutención del sacerdote. Y eso lo sabían los judíos, era parte de su cultura. Ellos ya no tenían problema. Cuando llegan los apóstoles y ellos dicen, pues hermanos, nos vamos a dedicar a predicar el evangelio, nos vamos a dedicar a vivir de esto. Entonces los demás cristianos no tuvieron un problema, sobre todo los judíos. Sobre todo los judíos no tenían un problema de sostener la vida de los apóstoles, porque ellos sabían que era una responsabilidad de aquellos que no eran los responsables espirituales, los que no estaban a cargo de la vida espiritual, eran responsables de mantener a los que tenían el control, la vida, la enseñanza, el crecimiento espiritual de los demás. Entonces sí es importante que entendamos que no es algo que se instituye dentro de la iglesia primitiva como un fundamento de enseñanza del dar, sino que el pueblo hebreo ya sabía acerca de esto, y ya sabían acerca de dar. Y por eso Jesús le dice, vayan, y a donde vayan, ahí se les van a recibir, y ahí donde se les reciba les van a dar de comer, y ahí donde les den de comer, no se muevan, ahí quédense. Y ya después cuando salgan de la ciudad, bendigan esa familia, bendigan la ciudad, y váyanse a la que sigue. Porque el obrero es digno de su alimento, porque ustedes están trabajando. Ustedes no están de paseo, no andan recorriendo las ciudades para pasearse y que los vean qué bonitos están. No, ustedes van a las ciudades a predicar el evangelio, a predicar el reino de los cielos. Y así era como se movían los apóstoles, de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, viendo a cada espacio donde era posible, donde eran recibidos, para anunciar el reino de los cielos. Y a donde llegaban, eran sustentados. Jesús era sustentado. No solamente por la gente que lo seguía, había un grupo específico de mujeres dentro del ministerio, que lo describen los evangelios, que se dedicaban a generar recursos para el ministerio de Jesús. Y implicaba el ministerio de Jesús, implicaba el ministerio de los 12. Entonces había una provisión para esos ministerios, había una manera de sostener esos ministerios. Entonces no deberíamos de asustarnos nosotros, la iglesia. Quizás alguien que no tenga temor de Dios, alguien que no escucha a Dios, alguien que no le preocupa lo que Dios dice, quizás le molesta o le ofende que se hable de dinero dentro de la iglesia. Es que pastores, ustedes deberían de hacerlo gratis, el evangelio no se cobra. Jesús dijo, dad de gracia lo que se recibe de gracia. Sí, pero también les dijo que comieran y que viajaran y que no se preocuparan por la ropa que iban a llevar. Dice, no lleven ropa de más. No vayan preocupados por el bordón, por la túnica, por el calzado. No, no se preocupen. Van a caminar un montón, pero no se preocupen por un calzado nuevo, porque cuando lo necesiten, lo tendrán. Alguien, no es que va a caer del cielo el calzado, no es que va a caer del cielo una túnica nueva, o no es que las piedras se van a convertir en pan. Alguien que escuche el mensaje, que les reciba, no todos, no te van a recibir en todos lados, no todos te van a dar, no todos van a cooperar con tu ministerio. Aquellos que escuchen tu ministerio, aquellos que atiendan lo que tú les enseñas y que quieran cooperar contigo, te van a dar y te van a proveer. Esa es la enseñanza. Hay una instrucción de parte de Dios implícita, de parte de nuestro Señor Jesús implícita en este pasaje, donde dice, los que se encargan del ministerio, dad de gracia lo que recibieron de gracia. Pero los que no están a cargo de predicar el evangelio, provean para los que predican. Y eso es parte importante. No se toca el tema. No hablamos de ello porque no se vayan a ofender los hermanos. Ya salió el peine, hay que mantener a los flojos de los pastores. Pues a lo mejor no conoces muy bien la labor de un pastor o de un ministro. Pero no se trata de mantener flojos, se trata de entender que tenemos una responsabilidad en conjunto, tanto el que enseña para enseñar como el que sostiene al que enseña para sostenerlo. Es muy difícil. Mire, en Hebreos, en el capítulo 13 de Hebreos, dice la palabra del Señor. Déjeme leer desde el versículo 17 en adelante. Dice Hebreos 13, capítulo 13, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra,
para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con lo cual, si viniera pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Una de las cosas que instruye el escritor de Hebreos dice: obedezcan a sus pastores. Ellos están velando por ustedes. Ellos están orando por ustedes. Ojalá los pastores tuviéramos como una especie de conceder los deseos y las peticiones de las ovejas. Ojalá los pastores pudiéramos tener un toque mágico para que hacer las cosas que esperas sucedan pronto. Pero como lo he enseñado en las últimas semanas, parte de lo que vivimos y parte de lo que nos pasa es parte también de nuestro crecimiento. Y los pastores tenemos la labor de enseñarles, de compartirles, de exhortarles, de animarles, de corregirles si fuese necesario, pero siempre conforme al plan y al propósito de Dios. Y ahí es donde entra la preocupación del apóstol Pablo. A veces nosotros quisiéramos solamente, como ministros, como pastores, y esto es para aquellos que son ministros de la palabra, a veces quisiéramos como ministros que nosotros dijéramos una palabra y las ovejitas nos escucharan ciegamente. Hay quienes lo han logrado, hay quienes han logrado que las ovejas escuchen ciegamente lo que el pastor tiene que decir. Pero una de las cosas que nosotros procuramos como pastores es que tengamos buena conciencia con lo que hacemos con las ovejas. Dice el versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Si como ministros de la palabra nos equivocamos y usamos la manipulación a falta de unción, créanme, no estamos haciendo lo correcto. Si como ministros tergiversamos la palabra para sacar provecho de ella y tener un beneficio personal, colectivo, como quiera, pero tergiversamos la palabra, no estamos haciendo lo correcto, no nos estamos conduciendo bien. Procuramos el bienestar de las ovejas, pero no somos dueños de las ovejas. El gran pastor de las ovejas se llama Jesucristo. Él fue el quien dio por su sangre, o con su sangre compró a cada uno de los hermanos que se congregan en cada una de las iglesias. No somos dueños de nadie. No somos quienes decidimos por las ovejas cómo tienen que vivir. El mismo escritor de Hebreos dice: oren por nosotros, oren por los pastores, pero también oren por ustedes, para que ustedes también sean aptos para hacer lo que les fue encomendado. Es decir, este trabajo conjunto dentro de la iglesia, donde pastores y ovejas tenemos que trabajar unos por los otros, hace que se consolide como una perfecta máquina que trabaja en cada engrane y en cada movimiento para que funcionemos mejor. No se trata de ver qué iglesia es más poderosa. No se trata de ver qué iglesia tiene más hermanos, más congregantes, más miembros. En qué iglesia se construye más rápido el edificio o cuánto se recoge de ofrenda. Cuántas células, cuántas reuniones. Siempre que se ha medido así la iglesia, cae en el error que cayó David cuando contó cuántos soldados tenía. No es esa la labor de la iglesia. Es importante que conozcamos en nuestras congregaciones a cada hermano, a cada hermana, saber su necesidad, orar por ellos. Pero no solamente es el trabajo del pastor por las ovejas, son las ovejas también trabajando a favor del pastor para no dejarlo solo. Oramos por nuestros pastores, bendecimos a nuestros pastores y conforme nos sea posible y conforme tengamos posibilidades económicas, ayudamos a nuestros pastores a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos y nuestras semillas. Cuando no podemos, cuando no tenemos, pues somos parte también de esa necesidad que se requiere en la iglesia, y creo que con mayor intensidad y mayor fuerza deberíamos de estar orando, tanto los pastores, los ministros, por las congregaciones, como las ovejas por los pastores. Y es un trabajo en conjunto. Dar al ministerio, dar a la iglesia en la que estás,
Da a la iglesia a la que perteneces, de la que te alimentas, con la que te fortaleces, con la que creces, en la que se te abren los ojos y el entendimiento espiritual para crecer y aferrarte más al Señor. No hay pérdida en sembrar en un lugar así. No hay pérdida en dar a un lugar así. Porque estás ayudando al ministro, estás ayudando al pastor a que ese pastor siga ocupando su tiempo y su labor para poder enseñar aquello que te siga fortaleciendo, que te siga abriendo los ojos y el entendimiento para que tengas una vida más plena, más apta para lo que el Señor te llamó a hacer. Entonces, dar no es un tema de religiosidad ni de extorsión. No tiene que ser una extorsión. Hermano, porque si no se va a ir al infierno, ladrón, hijo del diablo. No, no es por ahí. Damos por gratitud, damos porque sabemos que es parte de nuestra responsabilidad, no porque estemos obligados, como lo dije hace un momento, sino porque estamos convencidos. Y conforme podemos, y conforme nos es posible, podemos dar una ofrenda a quien nos edifica, a quien nos ayuda, a quien nos hace crecer espiritualmente, como un acto de gratitud. Si es dentro de tu iglesia en la que te congregas, si es un ministerio que conoces a través de redes sociales o internet y existe la posibilidad de que te pongas en contacto o los veas en alguna vez o lleves una ofrenda o les envíes una ofrenda y puedes hacerlo, hazlo con libertad. No para que sea gravoso o para que tú digas, pastor, yo ese ministerio lo mantengo porque yo le doy. No, somos agradecidos con Dios y de hecho nadie debería saber lo que nosotros damos. Usamos la técnica del sobre y poner el nombre y ponga ahí el nombre. En algunos lados ponen la cantidad. En algunas iglesias, me sorprendió en una iglesia en una ocasión que llegamos a una iglesia y en la iglesia ya tenían el sobre con el nombre de la persona o el nombre de la familia y la cantidad que tenían que dar de diezmo, no de ofrenda, de diezmo. Eso quiere decir, yo me sorprendí, no de mala manera, dije, uy, aquí sí los tienen bien fiscalizaditos y aquí sí pagan sus impuestos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, me sorprendió, dije, bueno, para que el pastor o la administración de la iglesia sepa cuánto tienen que dar de diezmo, es que también saben cuánto ganan. Y entonces yo me sorprendí, dije, wow, cuánta confianza se tienen. No pensé que estuvieran obligando a los hermanos a dar sus diezmos, sino que pensé, bueno, se tienen confianza, los hermanos le han dicho a quien lleva las finanzas de la iglesia, hermanos, yo gano tanto. No sé si los interrogaron bajo tortura y les hicieron sacar la sopa de cuánto ganaban, pero hay esposos que no les dicen a sus esposas cuánto ganan, hay esposas que no les dicen a sus esposos cuánto ganan para que no sean diezmados en, en sus ingresos. Entonces, pero ahí sí me sorprendió. Y hay muchas formas de administrarse en las iglesias. Pero lo que te quiero dejar en tu corazón es que deberías de tener la confianza, deberías de tener la confianza de dar para el ministerio en el que estás, en la iglesia donde te congregas, al ministerio que te atiende, que ora por ti, que están viendo por tu crecimiento espiritual, que colaboran y contribuyen en tu enseñanza, en lo que aprendes, en lo que creces, que te libera, que te sana, que te restaura, que te abre los ojos, que te acerca al Señor. Ahí valdría la pena que en algún momento, cuando tengas oportunidad, digas, Señor, hoy estoy agradecido, me has provisto de manera generosa, Señor, ayúdame a darle algo a este ministerio. Y hazlo con generosidad, sin temor, sin miedo, sin carga, sin culpa. Porque la otra parte es la responsabilidad que como ministros tenemos acerca de lo que recibimos. Y ahorita te explico eso. Pero déjame darte un testimonio. Nosotros normalmente pagamos nuestros impuestos, bueno, en nuestro trabajo pagamos nuestro impuesto por nuestro trabajo. Pero el predial y el agua que tenemos que pagar, normalmente lo pagamos cada fin de año. Cada fin de año tenemos oportunidad porque recibimos un dinero extra del trabajo, que es nuestro aguinaldo y algunas otras cositas más. Entonces recibimos ese dinero extra, nos queda un poquito más. Normalmente nos surtimos de ropa en esas fechas porque tenemos un dinerito extra. Y entonces le surtimos ropa a nuestros hijos y nosotros y algo de calzado, ya. Y también pagamos nuestros impuestos de predial y de agua. Pero resulta que, como les he testificado ya antes, resulta que
pues nos atoramos con nuestras finanzas, nos las vimos muy difícil. Y no me estoy quejando ni estoy lloriqueando aquí con ustedes, pero tuvimos una racha de una situación económica muy compleja, años, no fueron 2 semanas, fueron años donde íbamos saliendo al día, donde teníamos que endeudarnos y pedir prestado y la tarjeta, sobre todo la tarjeta de mi esposa, iba aumentando la deuda y íbamos ahí medio solventando. Pero resulta que durante algún tiempo no pagamos nuestro impuesto del agua. Y entonces se acumuló. Con el paso de los años se acumuló. Y no es de que vino el del agua y dijo, ajá, pues usted es pastor, ¿verdad? No, pues no sabíamos, perdónenos que usted que no sabíamos que usted era pastor y entonces pues usted no paga agua, pastor, ¿cómo cree? No, usted ya le perdonamos toda la deuda del agua. ¿De cuántas casas? No, pues que son 2. Ah, no se preocupe, el agua. Y ahorita pasamos a avisar al de la luz y al del teléfono que no les vengan a cobrar aquí nada porque usted es pastor y usted recibe de gracia y entonces aquí le vamos a dar todo gratis también. Pues no, nos llegó el requerimiento a mi esposa y a mí de que teníamos que pagar el agua. Y nos sorprendió a mi esposa y a mí, no la cantidad que era, nos sorprendió el tiempo que llevábamos sin pagar. A mí me llamó la atención porque dije, wow, todo este tiempo que nos están requiriendo que paguemos es el tiempo que no hemos podido pagar. Significa que es el tiempo en que estuvimos mal económicamente. Así es que, Señor, perdónanos pero en esos días que recibimos el requerimiento, unos días antes, por parte del trabajo, igual también por parte de mi trabajo, nos llegó un extra, un pago retroactivo que le llegó a mi esposa por su trabajo y me llegó a mí por mi trabajo. Y entonces cuando nos llegó la noticia que llegaba ese dinero, dijimos, wow, gracias Señor, y estábamos muy felices. Y resulta que mi esposa dice, ok, de esto que nos llegó vamos a apartar porque vamos a hacer planes con este dinero. Y ya estábamos pensando en nuestros días en Acapulco. Y resulta que estábamos haciendo planes con ese dinero y nos llega el requerimiento. Y entonces vimos que lo que nos había llegado era para pagar esa deuda. Y le agradecimos tanto a Dios, de verdad, le agradecimos tanto a Dios, que hayamos podido pagar una deuda que veníamos arrastrando de hace algunos años y que no habíamos podido pagar. Si no nos llega ese requerimiento, nos gastamos el dinero extra que nos llegó. Pero hagan de cuenta, hoy nos llega el retroactivo y mañana nos llega el requerimiento. Así es que hoy estábamos recibiendo la alegría de tener un dinerito extra y al otro día nos llega el requerimiento para ocupar ese dinerito extra. ¿Por qué les testifico esto? No les estoy presumiendo nada. Pues no crea que, ay, sí, qué alegría ir a pagar. No, por supuesto que no estábamos muy contentos, pero sí estábamos muy agradecidos porque Dios había suplido para pagar esa cuenta pendiente. Y lo que nos hemos dado cuenta, mi esposa y yo, es que Dios ha sido bueno con nosotros. Y Él ha suplido para nuestras necesidades. A veces no somos muy eficaces en la administración de nuestros recursos, pero Dios es muy fiel al tiempo de bendecirnos y al tiempo de proveer para nuestras vidas. Y entonces entiendo las palabras de Pablo cuando se atreve a hablar de finanzas, sin tener que justificarse a sí mismo o convencer a los hermanos de cuán importante es dar para Dios, porque él mismo explica que no está buscando un beneficio personal, sino que está buscando enseñarle a los hermanos algo que es fundamental. Y por eso mismo me atreví a hablar hoy de este tema y dejarlo sobre la mesa. Y espero que lo puedas escuchar y que oro a Dios, es mi oración a Dios, que puedas escuchar este mensaje y que te quede claro que sí es cierto, sí es verdad, no lo puedo negar, no puedo tapar el sol con un dedo. Y es verdad que existen ministros o ministerios que buscan enriquecerse a costa de las ovejas. Sí, lo sé, no lo puedo negar, no lo puedo ocultar, no puedo defender lo indefendible. Es cierto que existe eso. Pero también es cierto que existen ministerios que van saliendo al día y que los ministros, los responsables de esos ministerios viven al día porque el ingreso que perciben no es suficiente, que se dedican de tiempo completo a la obra del Señor y son pastores, son plomeros, son médicos, son consejeros, son cuidadores, son choferes, terminan siendo de todo, hacen de todo en la iglesia, arreglan de todo en la iglesia, aprenden de todos los oficios posibles y
solamente viven de lo que se recoge de ofrendas y de semillas y de diezmos. Para muchos pastores quizás sea más que suficiente y le provea para todas sus necesidades. Pero también hay pastores que no les alcanza lo que perciben por parte de la iglesia y tienen que hacer de tripas corazón o tienen que ajustar sus economías y sus finanzas porque lo que perciben no es mucho y no son, eh, no se sienten con el ánimo, con las ganas de animar a la iglesia a dar, a ofrendar, porque quizás también la iglesia no tenga algunas necesidades. Pero estoy seguro que hay hermanos dentro de las congregaciones que tienen la solvencia económica para dar, no para dar lo poquito que les sobra de cada semana, sino para dar generosamente y ayudar a sus pastores a que vivan dignamente como obreros del Señor, como obreros dignos de su salario y de su alimento, por medio de esas ofrendas. Lo que quiero decir es que si tú tienes posibilidades de dar, no lo retengas. No creas que te vas a hacer más rico, de verdad, no es así. Vas a batallar con tus finanzas. No te estoy lanzando ninguna maldición, ni te estoy diciendo que si tú no das te va a caer la maldición de la gitana y todo en tus manos se te va a pudrir y no, 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 no. Lo que estoy diciendo es que somos nosotros, así como el pastor es responsable de enseñar correctamente, de ser dignos obreros y de que la enseñanza sea justa y correcta y honesta para la congregación. Esa es la labor del pastor, esa es su responsabilidad, ese es el temor y la preocupación en lo que debería estar pensando el pastor, en enseñar lo correcto, en no equivocarse, en no dejar o no ser descalificado o eliminado por hacer algo incorrecto, sino más bien continuar y perseverar. Pero el resto, los hermanos, los congregantes, los líderes, los que son miembros de la congregación, los que están bajo cobertura de esos ministerios, su responsabilidad es dar para que los ministros, los pastores, tengan su provisión. Lo vuelvo a leer, mire, en el versículo 14, dice el apóstol Pablo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Quién lo ordenó? El Señor Jesucristo. Le dijo a los discípulos, ustedes son obreros del Evangelio, ustedes son dignos del salario, del alimento que el Evangelio les pueda dar. Ahora, ¿de dónde va a venir eso? Del cielo no va a caer. Ah, ¿dónde está la fe? Pues sí, pero se tienen que usar manos. Y si tú eres la mano o el medio por medio del cual tu pastor, tu líder, tu miembro, el ministro de tu congregación va a recibir la provisión de Dios y tú lo estás reteniendo porque crees que tu pastor no es digno, estás siendo un obstáculo para la bendición y el crecimiento del Evangelio. Porque el Señor ordenó que los que enseñan el Evangelio vivan de esa enseñanza. Como cualquier profesionista, hermano. Como cualquier profesionista, cualquier médico, cualquier abogado, cualquier profesor, cualquier ingeniero, cualquiera que tiene una profesión, un oficio, un albañil, un panadero, un herrero, cualquiera que tiene un oficio, una profesión, vive de su profesión. Ojalá todos, al menos es mi oración, que en este país, que cualquiera que tenga un oficio, una profesión, pueda vivir de eso. Que si estudiaste nutrición, vivas como nutriólogo. Que si estudiaste psicología, practicas la terapia y la enseñanza o tu labor y vivas de tu profesión. Si eres ingeniero, si eres médico, y no andemos haciendo algo que no nos corresponde. Porque no hay chamba, porque no hay oportunidades. Y lo mismo nos sorprende ver a un ingeniero, a un licenciado que tiene un puesto de tacos, o es de taxista, o tiene un puesto de muñecos en Navidad, y nos sorprende, decimos, ¿pero por qué si es ingeniero? Y nos sorprende eso, pero no nos sorprende ver un pastor que anda haciéndola de promero, de chofer de Uber, que anda haciéndole de mudancero, que le anda haciendo de velador, que anda trabajando en otra cosa. No nos sorprende eso. Ah, porque el pastor debe de ver por su manutención. Porque no hay quien le ayude. Y entonces tomamos una actitud equivocada dentro de la iglesia. Hemos sabido de pastores que se meten a negocios, a sistemas que no son correctos, que son corruptos. Como el multinivel es un sistema corrupto. Es un sistema de trampa, de engaño, de mentira.
Y he visto a muchos pastores que participan de eso, de vender productos donde se dice que el producto es una maravilla, es más milagroso que el Espíritu Santo, pues. Y lo venden y lo promueven y lo ofertan y comprometen su integridad y comprometen el Evangelio, pero de algo tienen que vivir. Y el pastor no debería de ser eso, el ministro no debería de ser eso. No debería de corromper su integridad y su enseñanza y su convicción, porque tiene que participar de otros menesteres, porque lo que tiene, porque lo que recibe no le alcanza. Dice el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El apóstol Pablo dice, el mandato del Señor, la orden del Señor, es que el que enseñe el Evangelio viva del Evangelio. Y dice Pablo, pero yo no me he aprovechado de esto. Esto no lo practico. Yo no vivo del Evangelio. En alguna otra carta el apóstol Pablo dice, mis manos me bastan. Me parece que está en Filipenses. Mis manos me bastan para sostenerme. Yo no quiero ser gravoso para ustedes. No quiero ser una carga para ustedes. Mi trabajo haciendo tiendas para vender, ese es mi trabajo, ese es mi oficio, a eso me dedico, a eso me dedicaba antes y eso me sostiene. Pero si tú quieres dar, como lo dice aquí, no he escrito esto para sacar provecho. No estoy escribiendo esto para convencerte de nada. Yo no estoy enseñando esto que te estoy enseñando ahora para que tú des a mi ministerio. Te estoy enseñando para liderarte, para que tú tengas una convicción y puedas dar conforme sea tu posibilidad en el ministerio al que perteneces. Y da sin miramientos, sin cortapisas, sin dudas en tu corazón. Da con certeza, con confianza, porque estás haciendo algo correcto. Oiga, pastor, pero mi pastor es bien tranza y él se queda con todo y la iglesia está bien endeudada, no se cubren las necesidades básicas, la renta ni la paga y todo se lo queda. Bueno, es un asunto de él. Pastor, pero yo, ¿cómo le voy a dar? Mira, a mí se me acercan en la calle y gente con problemas de adicción, de alcoholismo, de drogadicción, y me piden una moneda. Y alguien me dijo una vez, no les des porque les das para el vicio. Les estás fomentando el vicio. Le digo, perdón, a esa persona le dije, no, yo no estoy fomentando el vicio, yo estoy obedeciendo a mi Señor. Mi Señor me dijo, al que te pida, dale. Y Él me está pidiendo, si traigo, le doy, si no traigo, le voy a decir, no traigo. No me voy a ir a endeudar para darle a para su vicio. Si traigo y puedo darle, y en ese momento el Señor me toca mi corazón y le doy, le doy. Obedezco a mi Señor. Lo mismo te estoy diciendo en la iglesia, no te estoy diciendo ve y endeúdate, vende tu casa, vende tu herencia y llévalo todo a la iglesia. No. Conforme a tus posibilidades, conforme tú puedas ofrendar para el ministerio al que perteneces, al que formas parte, da sin miedo, generosamente. Y espero que esta palabra llegue a muchos corazones, porque todavía dentro de la iglesia se escatima el dar. Es que, ¿por qué le voy a dar tanto? No, mi cuota es de tanto. Cada semana yo voy a dar tanto. Tenga o no tenga, pastor, yo voy a dar tanto. Conforme tengas, conforme puedas, conforme Dios toque tu corazón. Pero no cierres tu corazón a lo que Dios tiene que decirte respecto a tus finanzas. Y si tú eres ministro, no enseñes para sacar provecho de esto. No enseñes para sacar. Aquí tienen que dar, porque si quieres ser bendecido, trae tu ofrenda, trae tu diezmo, trae tu semilla, y entonces tú das y el Señor te da. Mentira, eso no funciona. Si el reino de los cielos no dice eso. El Señor nos dio semillas a todos. Pan al que come, semilla al que siembra. Y las semillas no nos las dio por nuestro esfuerzo, las semillas las dio a través de su orden a la tierra, donde la tierra tenía que producir hierba que produjera fruto, fruto que llevara semilla. ¿Cuándo nosotros produjimos semilla? ¿En qué momento el hombre sembró construyó semilla y dijo, ahora sí, aquí está mi primera ofrenda para el Señor, ahí va la semilla? No, todo viene de Dios. Todo viene del Señor. Así es que lo que recibimos de parte de Dios, de gracia, por amor y misericordia de Dios, aunque seamos malos mayordomos y malos administradores de lo que Dios nos da, Dios nos los da y nosotros de ahí damos. Y damos conforme podemos.
E insisto, si tú estás siendo edificado en un lugar, en un ministerio, y estás recibiendo palabra de Dios que te libera, que te abre el entendimiento, que te vivifica, que te despierta, que te acerca al Señor, lo menos que puedes hacer es darles. Y sé generoso. No estoy diciendo dalo todo. No. Conforme tus posibilidades te lo permiten. Y da. Y ya. Pero si tú eres ministro y usas la palabra de Dios para distorsionar la enseñanza y hacer que la gente dé para tu ministerio, porque tienes que pagar la renta, porque tienes que pagar las colegiaturas de tus hijos, porque tienes que pagar el carro último modelo que compraste y no te alcanza para la mensualidad, y tienes que manipular a la iglesia acerca de dar, estás cometiendo un grave error. ¿Quién soy yo para decírtelo? Soy un pastor, soy un ministro, soy alguien que puede leer la Biblia y que tengo autoridad en el Señor como ministro de Dios, como alguien que enseña la palabra, como alguien que conoce el Evangelio, como alguien que tiene años en el ministerio. Si tú estás haciendo una manipulación de la palabra y una tergiversación de la palabra para sacar ventaja de las ovejas y sacar provecho de ellos y conseguir las ofrendas y las semillas que quieres, estás cometiendo un error, un grave error. Y el apóstol Pablo dice, yo no quiero ser eliminado por cometer un error respecto a esto. Así es que cuidado, hermano. Y no igual lo mismo, no estoy lanzando ninguna maldición ni nada. Solamente estoy leyendo lo que la Biblia nos dice. Versículo 16 en adelante dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Es decir, Pablo no está negando que por predicar el Evangelio no le ofrendaran. Pablo dice, pues, si alguien me da recompensa, bendito sea Dios. Si no me dan recompensa en este mundo y la única recompensa que recibo es del cielo por predicar el Evangelio, bendito sea Dios. Es decir, mi recompensa vendrá por predicar el Evangelio de buena manera. Pero si lo predico de mala manera, de mala voluntad, de todas maneras habré cumplido con la comisión que me encomendaron. Dice, pero si de mala voluntad lo hago, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, estoy haciendo lo que se me pidió, aunque sea de mala manera. Si tú eres un pastor que enseña ya porque no te queda de otra, aún así estás cumpliendo con la encomienda, predicar el Evangelio. Si recibes una ofrenda, bendito sea Dios. Si no recibes nada y te pone de malas el no recibir nada, hiciste lo que tenías que hacer. Siervo inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer lo hicimos. Así es que no se trata de cuánto como ministros, como quienes predicamos la palabra, no se trata de ver cuánto ganamos, cuántos miembros de la iglesia tenemos, cuánta ofrenda juntamos. Bendito sea Dios por las iglesias enormes y extraordinarias que hay alrededor del mundo. La iglesia de Cash, por ejemplo, la iglesia de Joel Austin o donde predica Danilo Montero, que es la misma pero la latina, o donde está, no sé, Joseph Prince, por ejemplo, o la iglesia del hermano que sigue perseverando, la iglesia del hermano... ah, ay, se me olvidó el nombre de este hermano. Ok, quién sea, la iglesia Nigeria. Se me olvidó, perdón. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Se me olvidó. Ok, perdón. No me voy a perder en eso. Pero mi cabeza no me da. Ok, gracias a Dios por esas iglesias enormes. Bendito sea Dios. Qué bueno que existen, qué bueno que hay. Qué bueno que hay ministerios como el de Billy Graham o ahora su hijo Franklin o que tienen este ministerio de Samaritan Purse que es ayuda a personas en bajos recursos o iglesias de bajos recursos o iglesias que viajan con misioneros por todo el mundo, iglesias que tienen ministerios de expansión, de bendición, de enseñanza, de escuelas ministeriales alrededor del mundo. Bendito sea Dios por esas iglesias enormes. Yo doy gracias a Dios por esos ministerios. Qué bueno, porque incluso de muchos de esos ministerios he aprendido muchas cosas muy importantes, grandes enseñanzas. Pero también doy gracias a Dios por las iglesias pequeñitas, que no son de número grande, pero están ahí, cada 8 días, cada semana,
cada tiempo tienen su reunión, tienen un lugar para congregarse y llegan los hermanos 4, 5, 10, 20 y están ahí y perseveran. Hay iglesias donde ni siquiera tienen un lugar donde reunirse y se reúnen al aire libre. Hay iglesias que no son iglesias por el templo donde se congregan, sino porque son un cuerpo consolidado, como la iglesia de Comunidad Horizontal de mi querido amigo Alberto Nova y su esposa, que hacen iglesia para extenderla fuera de las cuatro paredes del templo y hacer en cada casa un lugar de reunión y extender el cuerpo de Cristo a los hogares y haya iglesia en las casas. Y eso también es maravilloso. Es decir, la conceptualización que hemos tratado de hacer de la iglesia, de que si no es de esta manera no funciona, o que si no es de esta otra no es correcto, o que si todas esas ideas raras que tenemos para justificar lo que hacemos o lo que no hacemos, eso es un problema de los ministros. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios y nos dice a nosotros, ministros, nos dice, si lo haces de buena gana, qué bueno, tendrás su recompensa. Si lo haces de mala gana, también estás haciendo lo correcto. Solamente hazlo, pero hazlo por las razones correctas, hazlo para que el evangelio sea extendido, para que el llamado que tienes no sea de la ganancia que puedes recibir, sino de poder servir a los demás. Dice el apóstol Pablo, versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? O sea, si yo lo hiciera de mala manera, ¿cuál sería mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Ese es mi galardón. Que predicando el evangelio lo presente gratuitamente, para no abusar de mi derecho del evangelio. Pablo dice, yo tengo derecho a ganar dinero por el evangelio, a sostenerme del evangelio, pero lo quiero hacer gratuitamente. Ese es mi galardón y no quiero que nadie me lo quite. Yo quiero predicar el evangelio y no depender de lo que me da el evangelio para predicarlo. Yo buscaré la manera de predicarlo y me sostendré y me financiaré mis viajes y mis enseñanzas y mis reuniones y el lugar donde predico y el internet que uso, yo lo voy a financiar. Porque lo que estoy buscando, el galardón que quiero recibir, es que nadie me diga que gané dinero predicando el evangelio. Yo les he testificado esto y quizás esto es lo que me mueve a enseñar estas cosas hoy. Y perdón que me pase, pero quiero terminar hoy la enseñanza. Perdón que me pase el tiempo. Si tienes que ir a descansar, puedes hacerlo. El mensaje se va a quedar aquí o en YouTube, pero quiero terminar esta enseñanza porque probablemente no vuelvo a hablar de este tema en mucho tiempo. Pero una de las cosas que me mueven a enseñar esto es porque mi esposa y yo trabajamos. Los dos tenemos un trabajo y trabajamos ahí desde hace 30 años. Y empezamos como pastores hace menos la mitad del tiempo que llevamos trabajando. Y cuando empezamos en el ministerio, mucha gente nos dice, pero si te vas a dedicar a ser pastor, tienes que dejar tu trabajo porque si no tienes dividido el corazón o sirves al mundo, sirves a Dios. Y nosotros escuchamos lo que Dios nos está mandando a hacer. Y yo oré al Señor y le dije al Señor, Señor, yo quiero ser bendecido. Yo quiero que tú me bendigas de manera extraordinaria, ya sea por mi trabajo, por cosas que yo haga, por creatividad, por ingenio, por descubrimiento, por la escritura, por algo que yo haga, Señor, o algo que tú me permitas hacer, o a donde tú me lleves a estar. Yo quiero hacer algo que me provea generosamente, económicamente, para que yo no tenga que andar correteando a los hermanos en la congregación pidiéndoles una ofrenda o pidiéndoles un diezmo. Bendíceme de tal manera a mí y a mi familia, a mi esposa y a mí, bendícenos de tal manera, generosamente y abundantemente, que los hermanos nos vean prosperar, nos vean cambiar nuestra situación financiera y nos vean mejorar nuestra situación financiera, pero que sepan que el dinero que hay en la iglesia no nos alcanzaría para eso. Bendícenos, Señor, de tal manera que cuando la iglesia necesite, nosotros tengamos para darle a la iglesia, y no al revés. Y no seamos nosotros quienes le pedimos a la iglesia porque necesitamos. Y yo me atrevo a hablar de esto porque Dios ha sido fiel a esa oración. Él nos ha concedido y nos ha dado el privilegio de tener. No somos ricos.
millonarios o tenemos mucho dinero para andar regalando o para andar viajando por el mundo y predicando el Evangelio por todo el mundo. Por eso uso esta plataforma y esta red social y estoy en el estudio en mi casa y estoy usando un celular, un teléfono celular de baja calidad y de bajo rendimiento y viejito que ya tiene como 5 años que lo compré y ya a veces ya no me da para más. Y uso eso para predicar el Evangelio, porque estoy convencido que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Porque si algo pudiéramos recibir del Señor, un galardón, un reconocimiento, un premio, sería por haber predicado el Evangelio gratuitamente, por no cobrarle a nadie. Quizás esas palabras también atan un poco el ministerio en el que estamos, porque no somos muchos, porque no somos muchos en la iglesia, somos pocos, contados quizás con 2 manos. Y aún así la iglesia sigue. Y aún así seguimos pagando una renta. Y aún así siguen viniendo almas y se convierten y luego se van y luego regresan. Y algunos se congregan con nosotros a través de internet y nos escuchan en diferentes partes y forman parte del ministerio. Pero a veces le digo, Señor, ¿será por mi oración que por eso no crecemos? Porque todavía no terminamos de prosperar. Todavía no vemos la abundancia. Y entonces si la iglesia creciera y fuéramos más, eh, entonces ellos pensarían que porque somos más, ahora tenemos más dinero y más ingresos y se lo debemos a la iglesia. Y a veces pienso eso. Y a veces se crea un conflicto en mi corazón de que si habré orado lo correcto o habré hecho lo correcto. Pero solo me queda una esperanza, solo me queda confiar en el Señor, porque tengo derecho a vivir del Evangelio, como dice Pablo. Pero no quiero que sea mi galardón. No quiero que digan que somos prosperados porque somos muchos, o que tenemos lo que tenemos porque somos muchos y porque la iglesia nos sostiene o nos mantiene, que es mi derecho, ¿eh? Es mi derecho que la iglesia me sostenga y me mantenga y yo tenga un carrazo del año por las ofrendas y los diezmos de los hermanos en la congregación. Es mi derecho lo que hablamos de leer. Pero no vivo de eso, o no vivo para eso, o no es ese mi propósito. Mi propósito es predicar el Evangelio y que tú escuches el mensaje de Jesús y que creas en Jesús y que si das generosamente lo hagas con convicción, ya sea para el ministerio, pero también tengas la posibilidad de dar a otros en su necesidad. Y entonces tú también seas muy bendecido, muy prosperado, muy favorecido de parte de Dios, de manera que no te falte nada. Y entonces dice el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es decir, dice el apóstol Pablo, como nadie me paga en la labor que hago, yo soy libre. Yo soy libre para servirle a todos. Y entonces igual aconsejo a alguien no cristiano que igual aconsejo a alguien cristiano. Igual escucho o recibo una llamada de alguien que tiene necesidad y le bendigo y le ayudo, que igual escucho a alguien en la congregación que tiene una necesidad y le bendigo y le ayudo. Y oro por él. Igual ministro a los hermanos de mi congregación, de la comunidad Manto Nuevo, que igual ministro a hermanos de otros ministerios y de otras congregaciones. Igual aconsejo a alguien completamente secular y pagano que no cree en Dios, que igual doy consejería y ministro a pastores y a matrimonios pastorales para que sean restaurados. Porque no le debo a nadie. Porque nadie me está pagando por hacer lo que hago. Por eso soy libre. Quizás por eso tengo libertad de hablar con esto sin ningún tipo de miramientos y a lo mejor con muchos errores en lo que estoy diciendo, pero no estoy preocupado porque alguien se vaya a ofender por lo que estoy diciendo. No se vayan a molestar y al rato me recorten el presupuesto o me quiten la ofrenda porque estoy tocando un tema difícil. Y puedo hablar de diferentes temas y puedo tocar diferentes temas porque no me le debo a nadie, porque soy libre para hacerlo. Y es lo que dice el apóstol Pablo, yo soy libre de todos, pero también como soy libre de todos, es decir, a nadie le debo, también soy libre para servirle a todos. Y ese es el propósito del Evangelio. De pronto no queremos hablar con otros pastores porque no es de mi denominación. ¿Y qué tiene que no ser? Pues es que mi denominación me paga. Y entonces como me le debo a mi denominación, no soy libre para servir a todos. Tengo que cobrar, tengo que poner mis requisitos, tengo que poner mis pretextos o justificar mis acciones, porque no soy libre para ir y enseñar a donde tenga yo que ir y enseñar. Sea
como dice el apóstol Pablo, lea, no me lo estoy inventando, dice Pablo, versículo 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley les enseño, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley. No es que esté sin ley, estoy bajo la ley de Dios. Pero no esté que esté, perdón, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿No voy a salvar a todos? Pastor, ¿por qué se junta con los del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué sigue trabajando en el mundo? Para ganar a algunos. No, a lo mejor no me gano a todos los del trabajo. A lo mejor no todos los que están en mi trabajo creen en el Señor. Yo oro por Dios que todos se salven y que todos vengan al arrepentimiento. Pero a lo mejor no los salvo a todos. Pero algunos creerán. Algunos escucharán el mensaje, algunos buscarán una oración, algunos buscarán consejo, algunos se acercarán y verán y dirán, Axa, lo que tú crees, pues está bien. A ver, ¿de qué se trata? Hay compañeros del trabajo que me ven aquí en internet. Y cuando hablo con ellos y les hablo, a veces ustedes me escuchan aquí y dicen, ¿de qué está hablando el pastor? Pues a lo mejor el mensaje no es para ti, a lo mejor es para ellos. Porque ellos también me escuchan. Hay amigos míos que a los que quiero mucho y aprecio mucho y a veces escuchan estos mensajes. Y me preguntan, oye, ese mensaje que dijiste estuvo bueno. Pues qué bueno, porque mi oración es que te llegue también a ti y que tú también te salves. Pero no me le debo a nadie. No me le debo a ningún partido político, a ningún sindicato, a ningún trabajo, a ningún patrón. No me le debo a Cristo. Y enseño el Evangelio de Cristo donde quiera que estoy. Y procuro que lo que hago y lo que digo, aunque lo que diga suene muy mundano, o muy pagano, o muy políticamente incorrecto, o de muy partidista de cierta manera, pero lo que estoy buscando es ganar a aquellos que todavía no son ganados. Nosotros no vamos a saquear ninguna iglesia, nosotros no vamos a ir a sacar cristianos de otra iglesia. Hay mucha gente que necesita escuchar y por eso quizás tengamos que hacernos judío a los judíos, gentil a los gentiles, a los que sin ley, a los con ley, a los débiles nos hacemos débiles. Pero a final de cuentas lo que estamos buscando es que aquel que no cree, crea, haciéndonos copartícipes, haciéndonos copartícipes del Evangelio. Porque eso es lo que buscamos. Eso es lo que tratamos de encontrar en el Señor. Ser parte misma del Evangelio. Y termino con esto. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, cuando nosotros hablamos del Evangelio y predicamos del Evangelio y hablamos de la santidad y de arrepentirse del pecado, no estamos hablando de asuntos religiosos o fanatismo religioso. Estamos hablando de aquello que queremos alcanzar. Y si la gente aquí se esfuerza al ir al gimnasio, a entrenar, a ir a la universidad, a estudiar, prepararse, dedicarle tiempo a su oficio, a su partido político, a su organización política, a su fundación, a su negocio, y ahí están empeñados para lograr una corona corruptible, ¿por qué nosotros no tendríamos que esforzarnos por alcanzar esa corona, incorruptible? Pastor, ministro, no busquemos el salario como prioridad en la predicación del Evangelio. Prediquemos el Evangelio, de buena manera, de mala manera, pero predica el Evangelio. Enseña lo que tienes que enseñar. Habla con cordura la palabra de Dios y busquemos esta corona incorruptible que tratamos de alcanzar sirviendo al Señor, sirviéndole a todos, con libertad. Pastores que me dicen, pastor, ¿puedo invitarlo? Pues invíteme. Oiga, pastor, pero somos de otra iglesia. Pues total, somos del mismo cuerpo. Porque yo no estoy sujeto a un salario, a que se me pidan cuentas. Bendito sea Dios, la organización de Amar, que es a la que pertenecemos como ministerio, es una organización que nos da libertad de enseñar lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. No nos dan una línea política, aunque diferimos en muchas cuestiones de política.
no nos dan una línea política, respetan nuestra ideología, nuestras creencias políticas, pero respecto al Evangelio, cuidan que lo que enseñamos sea lo correcto. Y estoy feliz donde estamos ahora, porque creo que el Señor nos ha dado esa oportunidad de predicar un Evangelio con libertad. Por eso al final, el apóstol Pablo dice en el versículo 26, así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la suerte, sino que de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y creo que la preocupación de Pablo es honesta, es genuina, y bien vale la pena que quienes nos dedicamos a la predicación del Evangelio hagamos una revisión de por qué es que enseñamos lo que enseñamos, por qué predicamos lo que predicamos, por qué queremos que los hermanos traigan sus ofrendas y sus diezmos y sus semillas a la iglesia, por qué queremos que participen de un congreso, de un evento. ¿Cuál es la razón de esto? Porque podemos engañar incluso a la iglesia, diciéndole a la iglesia, no, hermanos, esto es para su crecimiento y esto es para su fortaleza, pero Dios conoce realmente lo que hay en el corazón. Y por eso dice el mismo apóstol Pablo, para, para que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, nos presentemos honestamente en lo que hacemos, para no ser descalificados, para no ser desechados. Si tú como congregante, como miembro de un ministerio, como miembro de una iglesia, crees que tu pastor debería de preocuparse más por ti, yo te aconsejaría, querido hermano, hermana, preocúpate más por tu pastor. Ora al Señor para que tu pastor no esté tan preocupado por ti, esperando que tú estés esperando que el pastor te dé una palabra que te anime, que te guste, que te emocione, que te motive. Ora al Señor y dile al Señor, Señor, que mi pastor predique el Evangelio, que lo predique con libertad, que no se vea obligado a dar un mensaje bonito porque el hermano que da el diezmo más grande en la iglesia no se vaya a ofender y se vaya de la iglesia. Señor, te pido por mi pastor para que dé una palabra con sabiduría, con denuedo, con discernimiento, que nos edifique a todos. Él no está sujeto a ninguno de nosotros, pero Él nos sirve a todos. Ora por tu pastor, ora por tu líder, ora por los ministros de tu iglesia, ora por tu pastora, por la maestra de niños, ora por todos los que están a cargo de enseñarte el Evangelio. Y si tú de alguna manera has sido liberado, has sido sanado, has sido edificado con la palabra que recibes por medio de estos ministros, no dudes en tu corazón en traer una ofrenda, conforme sea tu posibilidad. Si es una ofrenda generosa y abundante y vas a volver millonario a tu pastor de la noche a la mañana, hazlo sin miedo, porque Dios tiene una recompensa para ti. No porque diste, sino porque obedeciste. Y si tu ofrenda es pequeñita, dices, pastor, entonces mi ofrenda no significa nada. Hermano, la misma instrucción. Da con alegría y deleítate porque tienes una recompensa de parte de Dios. No por lo que diste, sino porque obedeciste. Vamos a orar. Y espero que esta palabra te edifique porque tengo mucho que hablar de esto, pero ya era todo lo que tenía que decir. Bueno, sí, había más cosas que quería decir, pero creo que si ya se me acabó el tiempo es porque ya está aquí. Tenemos que parar. Y espero que esta palabra llegue a muchos cristianos, a mucha gente que necesita oírla. Y si tú no eres cristiano y te topaste con este mensaje que es muy cristiano, muy para la iglesia, y tú no te congregas en una iglesia cristiana y escuchaste esto, déjame decirte que también Dios te está hablando a ti respecto a tu manera de ver la vida de un cristiano o ver la vida de un pastor. Creo que Dios quiere mostrarte que hay un interés importante de parte de Dios,
sobre tu vida para cambiar y transformar tu vida y que puedas seguir por el camino correcto. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todo cuanto hagas, tu negocio, tu trabajo, tus ingresos, tu salario. Bendigo tu cuerpo para que estés sano, sana y que el Señor te haga prosperar en todo cuanto hagas. Que guíe tus pasos, que atraiga tu corazón hacia Él con lazos de amor para que tú puedas ver que Él te ama en verdad y que esto no se trata de una religión, sino se trata de un camino hacia una relación con Dios que puede transformar tu vida por completo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, papá, por este tiempo, por esta enseñanza. Espero que llegue a los corazones a donde tiene que llegar. Espero que la gente que tiene que escuchar esto lo escuche y que tu iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, tenga un interés genuino por orar, por interceder por sus pastores, por sus necesidades, por sus afanes y sus preocupaciones, para que las necesidades en su vida no corrompan su alma ni su propósito, sino al contrario, ellos puedan aferrarse a ti, sabiendo que eres tú quien provee y quien da sustento a tus siervos. Bendigo a las iglesias que escuchen este ministerio, esta palabra de este ministerio. A las iglesias, a los hermanos, a los congregantes de otros ministerios que puedan escucharlo, para que sean de bendición a donde quiera que se congregan y donde quiera que residen y donde quiera que están sus corazones. Ahí, Señor, hazlos prosperar, hazlos fructificar y que también sean bendecidos tan generosamente y abundantemente de parte tuya para que no haya escasez en sus vidas y puedan ser generosos económicamente aquellos que los enseñan y que los alimentan espiritualmente. Gracias, Dios. Gracias en verdad por todo. Pero muy particularmente, Señor, gracias por la comunidad evangélica Manto Nuevo. Gracias por la iglesia que nos has dado como pastores. Gracias porque son una iglesia maravillosa, generosa, dispuesta, hambrienta de tu palabra, listos para hacer lo que tú tienes por ellos y lo que les mandas a hacer, ellos están listos y dispuestos y con un corazón que está siendo transformado, liberado, restaurado, sanado. Cada uno de ellos está siendo y cada una de ellas están siendo catapultados hacia una vida mejor, plena, abundante. Pero no porque memoricen lo que nosotros enseñamos, sino porque tienen criterio propio, porque está despertando su entendimiento, porque ponen atención a tu palabra y disciernen en el Espíritu lo que tú quieres hablarles. Y están siendo desafiados. Gracias, Señor, porque cada uno y cada una de ellos están siendo desafiados a tener una vida más plena, más en comunión contigo, más dispuesta a seguir tu mandato y tu consejo. Gracias, Señor, porque no te has olvidado de ninguno, porque suple su necesidad. Y sé y creo que son prosperados de manera generosa y abundante para que todas sus necesidades sean cubiertas conforme a tus riquezas en gloria. Y no haya escasez, sino abundancia. Gracias por la comunidad evangélica Manto Nuevo, por cada hermano, por cada hermana, del mayor al más pequeñito. Todos ellos son muy bendecidos. Y gracias, Señor, porque nos los has confiado y los has puesto aquí en este ministerio. Y también gracias por los que vendrán, porque sé que vendrán más, porque sé que llegarán y que es el tiempo en que ellos se acerquen a esta iglesia y se consoliden y se afirmen en nosotros y con nosotros para ser parte del llamado y del propósito que nos has hecho en la comunidad Manto Nuevo. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que sin conocerte, sin congregarse en una iglesia cristiana, sin formar parte de la comunidad cristiana, ellos escuchan estos mensajes y están atentos a lo que tú les quieres hablar. Te pido, Padre, que hables fuerte y a su corazón, para que ellos puedan venir a ti y rendirse a ti y conocerte a ti. Que nosotros aquí en la comunidad Manto Nuevo quizás seamos esa conexión contigo, ese vínculo que los pueda llevar a ti por medio de Jesucristo para que ellos te conozcan y te acepten en sus corazones y sean salvos para vida eterna. Permite, Señor, que este portal, que este medio, esta oportunidad que nos das a través de las redes sociales y del Internet sea una oportunidad para que ellos escuchen tu voz, escuchen tu llamado, escuchen tu palabra y sean atraídos a ti en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Dios. Gracias en verdad, en el nombre
maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues ahora sí me manché, me manché de mole y ahora sí me pasé de la hora por mucho tiempo, pero gracias por quedarse hasta el final, gracias por acompañarnos hasta el final, gracias por sus comentarios, por sus peticiones de oración, por sus likes, por lo que hacen, por compartir el video. Gracias, de verdad, lo hacemos por ustedes. Sé que algunos nos ven en vivo, otros ven la repetición mañana o después en la semana, pero a todos, de verdad a todos les agradezco mucho su compañía y les agradezco el tiempo que invierten para escuchar esta enseñanza. Casi 2 horas de estar hablando y hablando, pero este tema no lo abordo muy seguido, pero creo que era importante hablar de ello. Así es que dejémoslo en las manos del Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo. Bendigo tu vida, saludo tu vida. Les saludo a todos, a los que nos ven en vivo, a los que nos dejaron sus mensajes, a los que nos dejan su like. Gracias, de verdad. Estaré leyendo todos sus comentarios. Me doy cuenta de quién nos deja su like, quién nos acompaña. De repente por aquí me aparecen los nombres de quienes van añadiéndose a la transmisión y quienes nos van acompañando, lo cual agradezco mucho al Señor, pero ya es muy tarde, ya me pasé ahora sí, así es que ya no les quito más su tiempo, les invito a descansar, tengan una bonita noche, Dios haga prosperar sus caminos y nos vemos próximamente el domingo, primeramente Dios, estaremos transmitiendo desde la comunidad Manto Nuevo, en el templo de la comunidad Manto Nuevo, y el próximo martes, si Dios nos lo permite, aquí estaremos otra vez en vivo. Por ahí la pastora tiene reunión el jueves en la tarde con las mujeres, el jueves a las 4:30 de la tarde, ahí en el templo de la comunidad, y el viernes también hay una transmisión a través de Zoom. Si quieres conectarte y no has podido conectarte a esas enseñanzas de los viernes, manda un mensaje aquí, deja un comentario de yo quiero estar en la reunión de los viernes y no me han agregado, y ya te mandaremos un mensaje aquí en Messenger a través de Facebook para darte el número a través del cual te podemos agregar a la transmisión de los viernes, porque es a través de Zoom, y y te puedas conectar ahí en la enseñanza de los viernes, que se está poniendo muy buena también. Así es que te recomiendo que busques la forma de conectarte a esa transmisión de los viernes. Así que deja un comentario y bien, pastor, yo quiero estar en la reunión. Esa reunión la atiende mi esposa, eh, y la que enseña los viernes. Y y si quieres estar en esas reuniones, solamente mándame un mensaje o déjalo aquí en los comentarios y ya te explico que es a través de WhatsApp que enviamos la liga o el enlace de Zoom para que te conectes a la transmisión y puedas estar ahí en vivo el día viernes. Así es que solamente déjanos un mensaje, déjanos un saludo, comparte el video, deja un like, comenta, haz algo con este video. Yo espero que sea de mucha bendición y que Dios haga prosperar tu vida. Te envío un fuerte abrazo, nos vemos hasta la próxima. Adiós.